Hola, mi nombre es María Alejandra Rivero y en esta ocasión vengo a hablarles sobre las teorías psicoanalíticas. En primer punto tenemos las concepciones del inconsciente. El inconsciente es una instancia de nuestra psique, concepto que engloba todos los procesos mentales, conscientes e inconscientes, que lleva a cabo una persona que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos. El inconsciente planteado por la teoría freudiana está compuesto por elementos racionales y emocionales, concretos que permanecen reprimidos por tener un significado problemático para la mente consciente, es decir, no se mantienen ocultos por su complejidad o su poca relevancia en el día a día de la persona. Pero más bien al contrario, estos elementos son reprimidos, a los que se refieren algunos psicoanalistas acostumbran a hacer ideas relativamente simples, que pueden ser traducidas a la conciencia mediante operaciones simbólicas y cuya presencia en el inconsciente, a pesar de pasar inadvertida, conforma una especie de gafas para leer la realidad mediante pensamientos que en cierto sentido son recurrentes. El desarrollo de la personalidad. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, desarrolló diversos modelos para explicar la personalidad humana a lo largo de su carrera literaria. Tenemos el modelo topográfico, el modelo dinámico, el modelo económico, el modelo genético y el modelo estructural. Podemos mencionar las 5 fases del desarrollo psicosexual del modelo genético. Sería la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y por último la etapa genital. Concepción de la personalidad. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual de que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de tal modo que las manifestaciones o de ese patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. Hoy en día entendemos que la personalidad es una serie de rasgos mentales que permiten distinguirlo de los demás y que además son más o menos fieles a sí mismos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la personalidad puede cambiar, modificarse paulatinamente a partir del tiempo y de las experiencias vividas. Psicosexual según Freud. Una de las ideas esenciales detrás de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud es que el modo en el que gestiona la satisfacción de la libido durante la infancia deja unas huellas en nuestro inconsciente que se harán notar durante toda la vida, durante la vida adulta. Así, si los factores externos a un niño hacen que no pueda satisfacer esas tendencias tal y como desearía, por ejemplo, a causa de las repriendas de sus padres, esta angustia se traduce en una fijación que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto, que no tiene por qué estar en el área genital. Para Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la biología como la crianza. Otros seguidores de la corriente psicodinámica terminaron rechazando la visión determinista de Freud, según la cual la parte inconsciente de nosotros mismos nos manipula constantemente sin que podamos hacer demasiado al respecto. Sin embargo, esta forma de pensar hizo que Freud crease la teoría del desarrollo psicosexual, una de las más recordadas en la historia de la psicología. De Edipo, uno de los conceptos más polémicos de la historia de Freud. El complejo de Edipo es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentido de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre. Este odio se debe a que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre y expresa sus sentimientos en forma de enojos, rabietas y comportamientos de desobediencia. Freud propuso por primera vez el complejo de Edipo en 1899 en su libro Interpretación de los sueños, pero no empezó a utilizarlo formalmente sino hasta el año 1910. El nombre nace tras inspirarse en Edipo, un personaje de la mitología griega que mató accidentalmente a su padre y se casó con su madre, sin saber que era su madre. Explicó que durante el crecimiento humano, los niños van creando su propia personalidad a través de impulsos irracionales y primitivos, ya que dependen de alguien
y al tener esta dependencia, por ejemplo, de una madre, el menor crea celos porque es su primer amor. Asimismo, destacó que ese amor que siente el niño o la niña hacia la madre está relacionado al erotismo y a sentimientos de agresión, porque a lo largo de su crecimiento se dará cuenta que se encuentra bajo el dominio de su creadora. En cuanto a la figura paterna, Freud creyó que el padre influye mucho en el subconsciente del niño porque lo ve como el rival entre él y su madre, ya que ama a su progenitora, pero a su vez odia a su padre por robarle el amor de ella. Podemos mencionar algunas características que va a tener el niño con respecto a las conductas que tiene con el papá y las conductas que tiene con la mamá. Con el papá están los sentimientos como rabietas, enojos, los actos de desobediencia. En cambio, con la mamá va a crear primero las frases románticas, por ejemplo, decirle que el novio de mi mamá soy yo, te amo más que papá, eres mi amor, yo te amo más que nadie. De las etapas de Freud, el desarrollo psicosexual. Las etapas de Freud del desarrollo psicosexual que definen la personalidad del adulto son las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y la etapa genital. A continuación, dejaré una breve explicación de cada una de las etapas del desarrollo psicosexual sobre la teoría de Freud. Mencionar es la etapa oral, que se da de 0 a 15 meses. Según Freud, esta etapa está ubicada en los primeros 15 meses de vida. En ella, Freud relaciona la satisfacción de la libido directamente en la boca. En esta etapa, el bebé se relaciona principalmente con el entorno a través de la boca, obteniendo así el placer. Uno de los momentos claves en esta etapa que podía provocar un trastorno al llegar a la edad adulta era el momento en que se destetaba al lactante, provocando la sensación de pérdida y abandono. Si esta transición se lleva a cabo de una forma brusca, podría afectar a la construcción de la personalidad. Del mismo modo, el impedimento de la exploración a través de la boca del bebé podría provocar que al llegar a la edad adulta se desarrollase un trastorno relacionado con la dependencia pasiva o problemas de envidia y personalidades manipulativas. Esta etapa es la etapa anal, que se da entre los 15 meses y 3 años. Freud sostenía que el fin de una etapa daba paso a otra inmediatamente. Por lo tanto, la etapa anal comenzaba sobre los 15 meses hasta los 3 años. En esta etapa, el bebé comienza a aprender el control de los esfínteres, en sus teorías, según fuese el aprendizaje, de una forma natural o abrupta por parte de los adultos que educaban. El infante podría desarrollar diferentes trastornos dependiendo de lo traumático que hubiese sido el aprendizaje. En este aprendizaje se veía fuerzas comprometidas, por un lado, la satisfacción del impulso primario del defecar, relacionado con el ello, en contra de las exigencias de los adultos que impedían que este acto ocurriera de forma natural. Si el aprendizaje que hacía de una forma gradual y comprensiva, según esta teoría, no tenía que haber ningún problema en el desarrollo del yo, pero si por el contrario la educación era demasiado exigente o permisiva, podía derivar una personalidad muy disciplinaria y rígida, o por el contrario, muy desorganizado y pasivo. La etapa es la etapa fálica, que se da entre los 3 a 6 años. La tercera etapa de Freud está comprendida, ¿verdad?, entre los 3 y los 6 años de edad. En este periodo, el infante comienza el descubrimiento de su propio cuerpo y con ello el de sus genitales correspondientes. Esta curiosidad individual se ve entrelazada con la curiosidad en los otros cuerpos, como el de la madre o del padre, en las diferencias y en las similitudes. En esta etapa es comúnmente más conocida, ya que puede derivarse en el complejo de Edipo relacionado con los hombres y la actitud femenina de Electra para las mujeres. Este complejo se basa en la toma de consistencia de uno mismo y la necesidad de posesión del otro. Freud diferenciaba: en el caso del niño, la actitud psicológica era poseer a la madre, por lo que el padre se convertía en un rival, mientras que en el caso de las niñas, el deseo de posesión era el padre, convirtiendo a la madre en la enemiga. Este deseo de posesión de la madre y rivalidad con el padre, aunque Freud hiciera referencias a las niñas puntualmente y la posibilidad de experimentar este complejo, no consideraba la sexualidad femenina como tal,
Por lo tanto, no creía que fuese necesario hablar de ella. De ahí que sus teorías estén enfocadas en los hombres. Hacía que si la separabilidad que sentía con la madre fuese muy fuerte, la personalidad se construiría sobre un bloqueo emocional, volviendo al adulto introvertido, retraído, tímido o como Freud calificaba con complejo de castración. Por otro lado, si el niño intentaba superar la rivalidad paterna y adquiría rasgos de personalidad del padre, podía superar este complejo de castración y aproximarse a la aprobación paternal. Es la etapa de latencia, que es de los 6 años hasta la pubertad. En la cuarta etapa de Freud se desarrolla entre los 6 años y la pubertad. Este periodo está relacionado con la consolidación de lo adquirido en las etapas anteriores y la integración en la construcción del yo. Pero en este proceso sucede en el inconsciente, ya que los impulsos en las 3 primeras etapas quedan bloqueados. Freud relacionaba las neurosis ocasionadas en esta etapa por malas resoluciones de las etapas anteriores. En este periodo, el individuo busca el placer de una forma social, con la mayor integración posible en las relaciones sociales o la adquisición del conocimiento. Es la etapa genital. La última etapa de Freud es la genital. Esta comienza en la pubertad hasta la edad adulta, abarcando el desarrollo sexual de forma plena y adulta. En esta etapa es cuando el adulto puede crear una independencia psicosexual independiente a sus progenitores y dejando los deseos de satisfacción infantil. En este periodo comienza la construcción abstracta de las relaciones con los otros, considerando a las uniones a nivel cognitivo y simbólico. Utilizado en la terapia psicoanalítica es la asociación libre, la catarsis, los análisis de los sueños y la hipnosis. Esta técnica consiste en dejar hablar al paciente todo aquello que le viene a la mente sin reprimirlo. El terapeuta elige una lista de palabras, por ejemplo, amor, niñez, adultez, madre, padre, etc. El paciente tiene que responder inmediatamente con la primera palabra que le venga a la mente. La finalidad es que, mediante esta técnica, el paciente externe asuntos reprimidos de los que él tal vez ni él mismo esté consciente y son relevantes, y si son relevantes, se va a trabajar en ellos. Es interesante, ya de que por medio de esta técnica incluso pueden salir a la luz recuerdos de experiencias que sucedieron en el pasado que la persona había reprimido en forma de olvido. En ocasiones, el paciente puede mostrarse reacio a este tipo de ejercicio y le cuesta trabajo decir lo que está pensando rápidamente sin detenerse en un momento a pensar en la respuesta. Sin embargo, cuando existe resistencia ante ciertas palabras, esto también puede ser un buen indicador para el terapeuta de que se está acercando a alguna idea importante reprimida. La segunda sería análisis de sueños. Para Freud, los sueños son el camino real hacia el inconsciente. Y es que cuando soñamos, nuestra mente consciente se encuentra menos vigilante ya que estamos dormidos. Por lo tanto, según el psicoanálisis, cuando soñamos tenemos la posibilidad de que salgan a la superficie todos aquellos recuerdos e ideas que teníamos reprimidas. Es por esto que durante las sesiones también se trabaja con los sueños e incluso se le recomienda al paciente llevar un registro de estos. A partir de estos registros, el terapeuta puede explorar aún más áreas de la vida del paciente, ayudándolo a ser consciente e interpretar sus propios sueños para conocerse mejor. Los sueños más relevantes para el paciente serán motivo para reflexionar acerca de ellos y por medio de ellos comprender lo que está ocurriendo en el presente. La catarsis es la explosión súbita y dramática que ocurre cuando el trauma resurge. Para Freud. Según Sigmund Freud creía que la personalidad se componía de 3 partes: el superyo o superego, el yo o ego y el ello o ik. Es la parte que contrarresta al ello. Representa los pensamientos morales y éticos adquiridos y aprendidos por la cultura. En esta instancia desarrollamos nuestra capacidad de autoevaluación, crítica y reproche. El yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del hecho y a la vez conciliándose con las exigencias del superyo. Todas las acciones ejecutadas son analizadas por el yo. Él nos permite reconocer las acciones que realizamos, al elegir el camino a seguir, razonar los impulsos con tal de no ser lugar a la liberación sexual y velar por la integridad general de la realidad. Es el primer paso del reconocimiento para afrontar las alegrías, culpabilidad o castigo. Muchísimas gracias por su atención.